Ahí. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y estar aquí, me significa mucho siempre. Gracias, Pedro. Pedro, ¿cómo van las cosas en Jalisco, en particular en relación con esta lucha por la gubernatura, en la cual Morena está atentísimo como partido y como movilización en torno a varios hechos que han resultado preocupantes? La lentitud en el sistema de captación de los votos, eh, el no registro oportuno de cuando menos 1 millón de esos votos, actas ilegibles, boletas electorales en bolsas de basura, en otro caso paquetes en donde están las actas pero no hay boletas, en fin, muchos temas de estos. ¿Cómo va todo, Pedro, por allá? Antes de que entremos al tema más personal tuyo y de tu partido, Pedro. Sí, bueno, pues creo que haces una muy detallada y excelente descripción de lo que estamos viendo. Te pongo algunos ejemplos. Lo que es, primero, para quienes nos están viendo, quiero que sepan que aquí en el proceso de gubernatura, Pablo Lemus se había declarado ganador de la elección con 20 puntos de ventaja. Él salía a segundos de que se hubiera cerrado el proceso electoral el domingo, y él planteaba que tenía, según dos encuestas de salida, que nunca mostró, que nunca informó, que tenía 20 puntos de ventaja por delante de nuestra candidata, Claudia Delgadillo. Después de eso, lo que nos enfrentamos, tanto Claudia Delgadillo como tu servidor, fue un proceso lentísimo del PREP de contabilización de los votos. Hay que decirle a quienes nos están viendo que el PREP es un sistema de resultados electorales preliminares que lo que busca es, a través de ir captando las actas, pues ir dando una suerte de certidumbre de cómo va la elección. En el caso, por ejemplo, de municipios, en el caso particularmente de Zapopan, cuando arrancó el PREP, tuvo hasta el 8% después de 12 horas de haber arrancado. 8% de actas. Esto, evidentemente, pues es una anomalía gigantesca. Ciudad de México logró tener el 95%, Tabasco, el estado de Veracruz, que es enorme, ¿no? Entonces, esto te habla acerca de cómo el PREP no funcionó. Por cierto, el PREP fue una asignación directa de parte del Instituto Electoral hacia una empresa que pues evidentemente no está siendo capaz de brindar el servicio. Y por cierto, también ya quitaron el PREP de la página oficial, lo tiraron. Dicho esto, nosotros lo que nos dimos en la tarea fue de pues, empezar con el proceso de defensa de los votos en los distritos y en el municipio. Y con lo que nos hemos topado son algunas cosas que son bastante preocupantes. Por ejemplo, en el distrito 10, de parte nuestra, lo que detectamos fue algo que se hizo de manera nacional e internacional conocido, porque es realmente una vergüenza, que funcionarios del Instituto Electoral extrajeron las boletas de una elección de municipio en bolsas de basura de manera irregular, escondidos, se lo iban a llevar en un auto particular, sin tener la cadena de custodia de las boletas, como lo dijo incluso el presidente de ese distrito. Y creo yo que es algo que pues molestó muchísimo a la gente, porque pues lo que hicieron fue señalar que lo que estaba cometiendo es algo que tú y yo sabemos muy bien, es un delito electoral, porque no se puede tomar los votos de una elección, abrirlos, ponerlos en una bolsa de basura, salir con ellos, meterte a un auto no oficial, no tener el respaldo de la comisaría y de la Guardia Nacional y pues no dar parte a quienes van a recibir esas boletas. Eso pues es un delito electoral. Segundo, Pedro, ¿cómo logró Morena entrar, entre comillas, a Jalisco? Hay, conocemos mucha gente en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco que jura y perjura que no se va a permitir que entre como si fuera un fantasma malévolo al escenario jalisciense Morena y que están, dicen, dispuestos a hacer lo que sea para impedir que llegue y dicen lo que ha hecho Morena en otras partes del país, adjudicando que ese hacer algo sería sumamente negativo, no van a venir a hacerlo acá. Tú mismo has vivido señalamientos muy duros, rechiflas, abucheos, críticas de gente que estuvo conociendo el origen político tuyo con una propuesta no partidista, ajena a los partidos, rechazando los partidos, luego creando un nuevo partido y luego aliándote con Morena. ¿Cómo va transcurriendo todo esto, Pedro? bueno, yo lo que veo es que hay una mayoría social que se transforma en una mayoría electoral
que respalda al presidente, que respalda a Claudia Sheinbaum. Lo vimos en los resultados federales, en donde estamos hablando de que Morena logra, si mal no recuerdo, 15 diputaciones federales, 13 diputaciones locales, se gana el Senado de la República. Por cierto, Movimiento Ciudadano queda en tercer lugar, ¿no? Entonces, yo creo que esto que tú mencionas, Julio, está a lo mejor presente en cierto sector de la sociedad, puede estar presente en algunos medios de comunicación que, por cierto, el día de hoy, en lugar de consignar que se estaban haciendo delitos electorales por parte de miembros del Instituto Electoral, lo que consignan pues es una violencia que no está existiendo en el Estado. Están tratando de plantar, perdón, miedo, de decir que somos los de esta coalición quienes de alguna forma estamos siendo violentos, cuando la realidad es que solo sucedió un incidente en los 20 distritos electorales y fue un incidente que se provocó por esto que te estoy mencionando, ¿no? Porque los simpatizantes de esta coalición detectaron pues un delito electoral y retuvieron a la persona. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es una inmensa mayoría quienes queremos que pues continúe la transformación del país, y pues no es algo que solamente creo yo, queda evidenciado en la victoria que se tiene en los distintos municipios y en algo, bueno, probablemente en la gubernatura de aquí de Jalisco. Es algo que nosotros anticipamos, porque, por cierto, sí te quería comentar cómo están las cosas, pues están recuperando muchísimos y muchísimos votos para Claudia Delgadillo. En el caso, por ejemplo, del Distrito 5, con cabecera en Puerto Vallarta, es decir, la zona costa, como le llamaríamos aquí, pues se recuperaron alrededor de 11,000 votos para Claudia Delgadillo que no se estaban contabilizando de manera adecuada. En el Distrito 14, en Tlajomulco, digamos en la cuna del alfarismo, se recuperaron cerca de 13,000 votos para Claudia Delgadillo que estaban perdidos. Entonces, conforme vayan avanzando los distritos, las juntas distritales, yo creo que vamos a ir demostrando poco a poco que se cuenta con esa mayoría, y que para nosotros pues va a ser muy importante defender la voluntad de la gente. Eso es algo que también pues he tratado de transmitir en todos los sitios, y si me lo permites, para mí es muy importante eso. Nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad de la gente por la vía legal, pacífica y legítima. Esa es la vía en la que yo siempre me he conducido y me voy a conducir siempre. Y creo que eso es lo que vamos a poder esperar de parte de este proyecto y de este movimiento. Pedro, tú en lo personal, ¿cómo explicas, cómo justificas, cómo razonas tu tránsito de un inicio contra los partidos, luego la fundación de un partido y ahora la alianza con Morena? Bueno, mi tránsito es muy simple. Yo lo que siempre he tenido es un destino. El destino es cómo la política le sirve a la gente para vivir mejor. Cómo hacemos que exista menos desigualdad, que exista una atención a la crisis climática, cómo hacemos que las juventudes puedan tener vivienda, que ninguna persona padezca Ujú. hambre. En Zapopan es, por cierto, el 12% que vive en pobreza alimentaria. Entonces, frente a eso están mis causas. Ahora, ¿qué ha ido cambiando? Los vehículos. Hemos primero sido una candidatura independiente, luego fuimos alrededor de 15 candidaturas independientes. Ahí nos dimos cuenta que dejamos sin representación a 762,000 personas que votaron por tu servidor y por el proyecto que me tocaba encabezar, y decimos, construyamos un partido político desde abajo, con personas del campo, con maestras, con trabajadores, con comerciantes, con estudiantes, con Sí. activistas, y a partir de eso se construye futuro. Y después de eso, pues Futuro hace una reflexión. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Sumarnos a alguno de los dos proyectos que van a tener la disputa, o permitir que a través de que nosotros nos hagamos a un lado, vuelva a ganar Movimiento Ciudadano? Después de las desapariciones de estudiantes por parte de la Fiscalía, después de los casos dolorosísimos de violencia y personas desaparecidas en el Estado, de la crisis hídrica, de la corrupción y de los negocios que tienen los naranjas aquí, Ujú. y el proyecto hizo una reflexión. Esa no fue aparte de una reflexión individual, fue una reflexión colectiva, pública, abierta, democrática, en donde 70% de la militancia que participó en el ejercicio de votación dijo: construyamos junto con el proyecto de Claudia Sheinbaum una Sí. alternativa para cambiar la vida de la gente de Jalisco. Pedro, entonces, ¿te equivocaste o se equivocaron en el diagnóstico de arranque que era de rechazo a los partidos y al financiamiento excesivo? No creo. Yo creo que el diagnóstico es que queríamos hacer política, que para hacer política primero buscamos la vía independiente. Después de que nos dimos cuenta, Pero no era usando solo esa vía. independiente, ¿no, Pedro? No era solo ¿Vale? independiente, no era solo independiente, sino contra los partidos.
No, o sea, a ver, y quiero explicarlo, yo siempre dije que los partidos son necesarios, siempre lo he dicho, en todas las entrevistas en las que he asistido es que son importantes y necesarios, que ¿En los que aquella etapa existan, así lo decías, en la etapa desde luego, original? y ojalá por acá nos lo pongan en redes sociales porque siempre he dicho que los partidos son necesarios, pero los que nosotros teníamos en ese momento pues no nos llamaban a nosotros porque para organizarnos como sociedad no se puede hacer a través de candidaturas independientes, necesitamos partidos políticos, pero partidos que sean democráticos, que tengan vida interna, partidos que tengan ideología política y que no sean un partido se atrapalo todo, partidos que tengan principios y un proyecto programático claro. Eso es algo en lo que siempre he creído, algo que no veíamos en 2014, 2012, quienes estábamos participando en este proyecto de Wikipolítica. Y se me hace muy importante, Julio, que me lo menciones, porque yo creo que más allá de en contra de una forma de organización, lo que siempre hemos estado es en contra de la utilización de la política como vía para extraer beneficios de todas y de todos para unas cuantas personas. Por el contrario, creemos que son espacios que se deben de reivindicar, como lo son, por cierto, los sindicatos, los espacios o federaciones estudiantiles, como lo pueden ser muchos espacios de representación colectivos, porque si algo también creo, Julio, y eso siempre también ha quedado claro, es que para transformar el país y transformar la política no bastan individuos, se necesitan colectividades, movimientos y proyecciones de una pues enorme mayoría social que quiere algo y que busca un cambio, ¿no? Entonces, qué bueno que me Sí. lo permites aclarar. Pedro, en las estadísticas que estoy viendo se apunta la posibilidad de que el partido en el que militas futuro no logre mantener, no tenga registro, no logre el mínimo. ¿Has pensado en la posibilidad de afiliarte a Morena? Bueno, yo diría que todavía es prematuro pensar en el tema del registro del partido y me explico. Por ejemplo, en Zapopan nada más, en el Consejo Municipal, Julio, hacen falta 100 casillas. 100 casillas que no tienen, o sea, que llegaron las casillas sin acta y sin votos. Estamos frente a una elección que tiene muchísimos cuestionamientos y que necesita ir revisando las votaciones. El PREP, en el caso de Zapopan, por ejemplo, no cubrió ni siquiera el 54% de las actas computadas. Actas que, por cierto, muchas vienen del área metropolitana de Guadalajara, digamos, perdón, para el tema de diputaciones, primero se toman en cuenta fuera de área metropolitana y luego área metropolitana, que es donde tenemos una presencia un poco más consolidada. Entonces, yo creo que todavía es prematuro hablar de eso y bueno, si fuera el caso de no obtener el registro, ¿qué va a pasar? Lo que siempre hemos hecho, reunirnos, convocar a la militancia, tener una discusión abierta y tomar decisiones. No puede ser una definición individual porque este proyecto ha sido colectivo desde su arranque y va a permanecer de esa manera. Pedro, pero entonces queda abierta la posibilidad, como muchas otras, una de ellas, afiliarse o entrar a Morena. Hay muchas posibilidades en este momento, pero quiero como hacer énfasis en algo que para mí es muy importante. El partido no se ha acabado. El árbitro va a pitar que se acabó hasta el domingo, que es cuando se dan los conteos oficiales. Por cierto, aprovecho para decirte, Julio, y aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo, porque me han preguntado, oye, ¿cuándo vas a hacer un posicionamiento al respecto de la elección de Zapopan? Es muy fácil, cuando legalmente haya concluido el proceso. Ese proceso va a ser el domingo y pues a partir del día lunes a primera hora haremos nuestra evaluación, haremos nuestro balance, le explicaremos a la gente qué es lo que hemos visto en incidencias, en violaciones al proceso, en desaparecer, Julio, desaparecieron de 100 casillas que no tienen actas todos los votos, aproximadamente 75,000 boletas. Entonces, pues vamos a presentar toda esa evidencia y plantearemos nuestra postura el día lunes a primera hora para que nadie tenga dudas de que nosotros estamos pendientes del resultado, defendiendo los votos, que es la voluntad de la gente, y desde luego desde una actitud demócrata explicar nuestro balance. Pedro, gracias por esta oportunidad de platicar. Cierro solo con una pregunta muy rápida. Em, ¿Crees que lo que está pasando ahorita en Jalisco con todos estos incidentes, problemas, situaciones opacas o no bien resueltas, proviene de errores operativos de un instituto rebasado o ineficaz? ¿O crees firmemente que hay un proyecto de fraude electoral en Jalisco para mantener a MC en el poder? Yo lo que creo que existe, en primer lugar, es
muchas y muchos funcionarios de casilla, representantes de partido, incluso personas del Instituto Electoral que hicieron lo mejor que pudieron durante la jornada y primero hay que agradecerles a todas y todos ellos, a la ciudadanía que cuidó la elección, que fueron funcionarias, funcionarios y a quienes participan dentro del Instituto Electoral que han hecho lo mejor que pueden, está ese agradecimiento porque es una porción grande. Ahora, también estamos viendo a algunos funcionarios, sobre todo de nivel alto, desde la presidencia del Instituto Electoral, que no se están dando cuenta que hay errores humanos, naturales, normales, de captura de los datos, pero que también existen actitudes ilegales, antidemócratas y, pues, simple y llanamente que son delitos electorales en cosas como las que vimos el día de ayer. Es decir, en lugar de plantear una reconsideración por parte del instituto y decir, sí, es cierto, se rompió la cadena de custodia, como lo señaló su representante, o más bien su presidente en el Consejo Distrital, la consejera presidente dice que no hubo ningún problema y que todo estuvo bien. Abrir el paquete, meterlo en una bolsa de basura, salirse a escondidas, irse a un auto particular y no custodiado por la comisaría ni por la Guardia Nacional, no es parte del protocolo, Julio. Entonces, lo que estamos viendo es que sí, ciertamente existen algunas personas, algunos proyectos que están tratando de torcer las voluntades de las personas en algunos casos. Yo no diría que es ni la mayoría de quienes participaron ni quienes son parte del Instituto Electoral, porque creo que hay mucha gente que hizo bien su trabajo y lo está tratando de cuidar. Nosotros lo que queremos es que se cuide esa chamba, que se respeten los resultados y que se respete la voluntad popular, porque finalmente quienes estamos en este proyecto somos demócratas, pacíficos y en mi caso, yo te lo puedo decir con mucha claridad, soy honesto y busco que la política le sirva a la gente. Entonces, eso es lo que queremos. Pedro, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y creo que seguiremos hablando porque más allá de las vicisitudes electorales inmediatas, de lo que suceda, pues hay mucho camino y creo que por ahí seguiremos platicando. Pedro, como Claro. siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazo y de verdad un gustazo estar aquí contigo y con todas las personas que ven Astillero y pues también a celebrar que tenemos la primera presidenta del país. Eso me tiene muy contento, por cierto. Muy bien, Pedro. Gracias. Gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego.